Vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios y a recibir esta impartición en el nombre del Señor Jesús. Génesis capítulo 11, verso 4. Vamos a tomar como base de nuestro mensaje de hoy. Génesis capítulo 11, versículo 4. Dice la palabra del Señor: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos para que esta palabra haya cabida en los corazones. Trae un espíritu de sabiduría y de revelación para que toda persona, Señor, que está escuchando esta palabra sea edificada, Señor, por el espíritu de la palabra. Señor, oramos para que, Dios mío, seamos buen terreno y que podamos recibir, Señor, esta palabra implantada con mansedumbre, y que cayendo nuestro espíritu produzca fruto a 30, 60 y a 100 por uno, conforme a la ley de retribución. Padre, declaramos que ni una tan sola de las personas que está escuchando esta palabra, su vida será igual, sino que será transformado por ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, esta noche quiero hablarle sobre un tema, y quiero hablarte sobre quién edifica tu nombre. Es el tema que quiero compartir contigo. ¿Quién edifica tu nombre? En este pasaje que acabo de leer, hay que poner mucha atención sobre los verbos que aparecen en este texto que hemos leído, porque nos enseñan cosas muy importantes, como por ejemplo lo que ellos dicen: vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre que llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso. Vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados. Pero el verbo hagámonos tiene que ver en su raíz primaria con hacer o fabricar ídolos. O sea, el verbo, cuando dice hagámonos, está exactamente asociado con la fabricación de ídolos. Entonces vemos que hay una tremenda connotación en la motivación que ellos tenían al quererse hacer un nombre. Tal vez no es el tema de esta noche, pero la intención del pueblo, liderados por un hombre del cual ya vamos a hablar, era edificar una torre cuya cúspide llegara al cielo. Y tal vez algunos dirán: ¿qué de malo hay que se construya un edificio si en la actualidad existen tremendos edificios que tienen unos alcances tremendos, que tienen pisos y una elevación incalculable? Los grandes diseños de la ingeniería moderna. Pero es que esta torre tenía otra idea, otra motivación, y es que ellos lo que querían era llegar al punto de establecerse como una cabeza federal. Era como una embajada. Por eso es que Babilonia, en toda la historia bíblica, está asociada a cosas muy interesantes. Hay una tremenda connotación en la motivación que ellos tenían al querer hacerse un nombre, pero especialmente el hombre que lideraba ese movimiento antagónico al reino de Dios, puesto que Dios mismo se da cuenta que el pueblo estaba en unidad,
edificando y que nada los haría desistir. Así que Dios mismo tuvo que descender para detener un proyecto que no era su voluntad y que era antagónico al reino de Dios. Ahí se funda la ciudad de Babel. Babel significa confusión y que más tarde conocemos como Babilonia. Y esta Babilonia tiene una connotación histórica, una connotación geográfica, pero también espiritual, ya que en los últimos tiempos ha de manifestarse lo que se llama la Gran Babilonia, la madre de todas las Babilonias. Y obviamente hay por lo menos siete Babilonias que se mencionan en las Escrituras. Pero yo no quiero hablar de eso. Mi tema de esta noche es: ¿quién edifica tu nombre? Porque en el final de los tiempos, antes de que el Señor regrese, al igual que el espíritu jezabélico se está manifestando en este tiempo y que fue allá visto en la historia de los profetas, el profeta Elías, y que en la actualidad se sigue manifestando en la iglesia de hoy. Este espíritu babilónico sigue manifestándose hasta el final de los tiempos. Es por eso que el Señor manda a su pueblo a salir de en medio de ella. Ahora, el tema no es escatológico, sino más bien tiene como finalidad tocar el aspecto de una revelación que tiene que ver con la motivación que puedes tener tú como líder. Y es preguntarte: ¿quién edifica tu nombre? ¿Quién edifica tu nombre? Porque ellos en su motivación dicen: vamos, hagamos una ciudad, o construyamos, edifiquemos una ciudad que tenga una torre. Y luego dice: hagámonos un nombre, edifiquémonos un nombre, construyamos un nombre. Esta ciudad llamada Babilonia la construyó un hombre llamado Nimrod. Y Nimrod, su nombre, es importante entenderlo porque significa rebelión. Ese es el significado del que lideraba este movimiento antagónico. Nimrod significa rebelión, rebelde. Este hombre, cuyo oficio, aparte de que el nombre era rebelde o rebelión, también el oficio de él era cazador. Y seguro que lo que cazaba era siervos. Por eso hay que entender la escritura. Y fíjese que en la tradición rabínica se considera como el primer ser humano que comió carne. A Nimrod, la tradición rabínica hebrea, se le considera a Nimrod como el primer hombre, el primer humano que consumió carne. Pero también se le atribuye en escritos no bíblicos, a él se le atribuye haber exigido adoración como Dios. Se dice que ordenó que Abraham fuera lanzado a un horno ardiente por negarse a adorar a los ídolos. Por supuesto, toda esta información no la vas a encontrar en las Sagradas Escrituras, sino en otras fuentes de información bíblica. Pero volviendo al relato de Génesis 11, vemos que él induce a otros a edificar una ciudad, a construir una torre, edificarse un nombre. Ese espíritu babilónico tiene características muy importantes que quiero darte a conocer, porque el tema de hoy es importantísimo que lo entiendas. ¿Quién edifica tu nombre? Y fíjate que cuando vemos ese espíritu babilónico manifestado
Este espíritu babilónico tiene unas características que tenemos que aprender a leer y a ver. Génesis capítulo 11, verso 3. Génesis 11:3 dice: y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos, cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Hay dos cosas importantes que vemos que el espíritu de Babilonia hace, y es que desprecian la palabra, entre comillas, la piedra, y fabrican ladrillos para edificar. Eso es una característica del espíritu babilónico. No tiene como fundamento la roca, sino que ellos fabrican, por así decirlo, artículos de fe. El espíritu babilónico tiene su dogma basado en la tradición, basado no en la escritura, sino que su fuente de revelación pueden ser tradiciones, pueden ser el humanismo. Por eso es que deberíamos nosotros de tener cuidado a quién estamos oyendo, porque tendríamos que examinar con mucho tacto que lo que estamos recibiendo no sea un espíritu babilónico, porque muchas de las cosas que se enseñan en los púlpitos no tienen nada que ver, porque muchas veces se ha despreciado la palabra y se ha escogido el ladrillo. El ladrillo habla del humanismo. El ladrillo, la roca, es producida por la naturaleza y es el símbolo de la palabra y de Cristo. Así que el espíritu babilónico desprecia la palabra, pero son fieles a sus tradiciones. Desprecian la revelación, pero aman todos los dogmas heredados. ¿Sabe qué? Este espíritu babilónico tiene una idea particular, y es exaltar la figura de un hombre por encima del resto. Es un liderazgo es un liderazgo dominante. No es un liderazgo espiritual. Entonces, este tipo de liderazgos, que son muy parecidos al liderazgo del anticristo, lo vemos precisamente siendo ejercido en este tiempo por muchos líderes en el púlpito. Ahora, la piedra tiene dos connotaciones. La primera tiene que ver con el rechazo de Cristo Jesús. La segunda, con el desprecio a su palabra. Pero la tercera es que la piedra también tiene que ver con nosotros. Nosotros somos, de acuerdo a la escritura, somos piedras vivas. El apóstol Pedro dice: vosotros también. Dice: como piedras vivas debemos acercarnos para ser edificados como una casa espiritual. Entonces, cuando el espíritu babilónico se está manifestando, tiene que ver con el desprecio a la palabra, con el desprecio a la persona de Cristo, y también con la manipulación de las personas. Por eso es que quien no te edifica, te utiliza. Las personas que practican toda clase de idolatría como parte de su culto a Dios, donde el hombre se erige como Dios y reclama adoración como Dios, nunca debes estar en un lugar donde no te edifican, sino que te utilizan. Cuando en las escrituras conoces, mucha gente no conoce las escrituras, pero llevan años siguiendo tradiciones que simplemente heredaron de sus padres,
tienes que salir de Babilonia. Tienes que salir de la tradición. Tienes que salir del legalismo. Tienes que abandonar toda forma creada por el hombre, porque ese es el espíritu babilónico. Querer alcanzar a Dios mediante el humanismo, el desarrollo del intelecto o simplemente basado en obras humanas. Ahora, en Génesis capítulo 12, verso 1 y 2, vemos la antítesis de lo que este hombre llamado Nimrod quería hacer. Génesis capítulo 12, verso 1 al 2. Quiero que lo veas. Mira lo que dice la palabra. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. ¿Qué puede usted encontrar aquí? ¿Qué puede ver? Que mientras Nimrod busca hacerse un nombre, a Abraham Dios le promete bendecirlo, convertirlo en una nación y engrandecer su nombre. Alabado sea Dios. Y que su vida se iba a convertir en una bendición. El término nombre, esta palabra que se usa para nombre, en el hebreo se dice Shem. Y Shem significa, dice que es posición, pero aparte de eso dice que es una marca o memorial de individualidad. Escucha, es carácter, pero también significa ser célebre, conocido, es fama, famoso, es una persona ilustre. Cuando hablamos de Shem en hebreo, cuando Dios dice a Abraham: yo te voy a engrandecer tu nombre, yo te voy a edificar un nombre, le está diciendo: te voy a hacer célebre, te voy a hacer conocido, te voy a dar fama divina, te voy a hacer ilustre, te voy a hacer una persona de renombre. Ahora, esto es importante ver una gran diferencia. Nimrod busca hacerse un nombre entre los hombres. Él dijo: hagámonos, edifiquemos un nombre. La motivación de Nimrod era ser famoso, darse a conocer, que todo el mundo sepa que yo tengo palabra, que soy un buen palabrero, aunque no tenga revelación, pero soy un buen palabrero. Soy una persona hábil, porque mucha gente no tiene ni revelación, pero el púlpito está dominado por la habilidad humana. Así que en este tiempo lo estamos viendo. Todo el mundo quiere ser famoso. Por eso está pasando algo. Lo que Dios no sostiene se está cayendo. Lo que Dios no edifica está hundiéndose. Despreciar y edificar con ladrillo en vez de roca, buscar y edificar con el humanismo, pero eso está siendo quitado en este tiempo. Por eso es que en este tiempo de pandemia la iglesia no ha sido fortalecida ni edificada. Por eso es que usted encuentra que hay, pareciera a veces, una gran competencia de predicadores. Usted puede encontrar predicadores por todos lados. Sin embargo, yo no estoy descalificando a los siervos de Dios, pero sí nos damos cuenta que muchas veces el afán es querer crearnos una fama, es querer hacernos famosos, que la gente sepa cuán brillantes somos, cuán elocuentes, cuánto conocimiento adquirido. Pero eso no es lo que Dios está queriendo hacer. Pero hay una gran diferencia entre Nimrod y Abraham. Y la diferencia radica en que Dios le promete engrandecer su nombre a Abraham. Hay que ver con claridad y hay que buscar en nuestro interior si el espíritu babilónico no está escondido en algún escondrijo de nuestras motivaciones.
¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Queremos ser nosotros o queremos nosotros alguna gloria que solo le pertenece al Santo de Israel? ¿Somos movidos realmente por un espíritu de servicio o simplemente tenemos una motivación, tenemos siempre una agenda escondida? ¿Somos movidos por un espíritu de rebeldía como el de Nimrod? Entonces estamos edificando Babilonia y no el reino de Dios. ¿Quién edifica tu nombre? ¿O te lo estás edificando tú mismo? En estos días veremos cosas que nunca imaginamos. Veremos líderes salir de las iglesias. Escúchalo bien. Yo sé por qué te lo digo. Veremos a líderes salir de las iglesias diciendo que Dios los llamó en esta pandemia a edificar su reino. Veremos caer lo que Dios no edificó. Pero también veremos a Dios tomando a los suyos, a los que Él llamó para darles su nombre entre los grandes de la tierra. Sí, tú vas a verlo con tus ojos. Y no te vayas a decepcionar, porque mires que X líder ya no pertenece a determinada congregación y ahora él tiene su propia iglesia. Hay una proliferación, yo diría de manera desordenada, donde una persona que no está de acuerdo, y no precisamente ojalá fuera por doctrina, sino que es por cuestiones de liderazgo, ojalá fuera porque descubre que el que le está enseñando, su mentor, le está malformando su vida, y hay una diferencia teológica, y que tú estás parado sobre la palabra y eso te impulsa a salir. Pero la mayoría de las personas que salen de las iglesias en este tiempo se salen porque los mueve un espíritu de rebeldía, ya sea manifiesta o pasiva, ya sea personas que buscan edificar su propio nombre, personas que dicen: no, yo creo que yo puedo, y yo puedo tener una iglesia, como si la iglesia del Señor fuese cualquier cosa. Manosean la iglesia. Los hombres estamos manoseando la iglesia, y la iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Cristo. Pero en estos días no solamente vas a ver eso, vas a ver a Dios tomando a los suyos, a los que Él llamó para darles un nombre entre los grandes de la tierra. ¿Quiénes son esos? Los ignorados, los humildes, los que nunca han visto honra ni han recibido honra de nadie, pero que Dios los hará conocer en el último tiempo. Prepárate para tu nuevo tiempo, para ser tomado por Dios desde atrás de las ovejas. Vas a ser sacado detrás de la yunta de bueyes, como Eliseo, como David. Generaciones desconocidas, invisibilizadas por la religión y los dogmas, aleluya, de los hombres. Los verás. Esos serán los que ocuparán los lugares de hombres como Elí, sustituido por un niño espiritual. Hay gente que ya no seguirá un paso más. Su motivación ha sido ser reconocidos, pero nunca fueron humildes. Por eso Dios edificará el nombre de los hombres como Abraham. Pero los Nimrod entrarán en confusión. Sí, porque Nimrod entró en confusión y toda su gente. Porque lo que se avecina también va a crear eso. Segunda Samuel 7:8 al 9 dice la palabra. Segunda Samuel 7:8, el relato de David. Mira lo que Dios le dice a David: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, aleluya, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Wow. Dios le dice
Abraham, te voy a dar un nombre. Y solo tomé esos dos ejemplos. Te voy a hacer famoso. Te voy a dar un nombre. Engrandeceré tu nombre. Pero también le dice a David, yo te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes hombres de la tierra. ¿Quién edifica tu nombre? El espíritu de Nimrod, el espíritu babilónico, la rebelión, el desprecio hacia la revelación, hacia la roca que es Cristo. ¿Sobre qué estás edificando tu vida espiritual? Isaías 43:1 dice la palabra del Señor: mas ahora, así dice el Señor tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. Note, es una misma persona viviendo dos tiempos. Así dice el Señor tu creador. Dios es el creador de Jacob, y el que te formó, oh Israel, creador y formador. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando entendemos esto, yo veo aquí como que Dios reclama su señorío sobre tu vida. Aquí el Señor le dice a Jacob que Él es el creador y que lo formó como Israel. Él es el mismo hombre viviendo dos tiempos diferentes. Vive una temporada y un tiempo de su vida como Jacob. Todos sabemos lo que significa Jacob: engañador, el que suplanta, el que toma por el calcañal. Todos conocemos que el Señor lo encontró un día en aquella noche oscura, llena de miedo y de temor, y le cambió el nombre en aquel Peniel, donde vio a Dios cara a cara. Y esto me deja ver a mí que no basta estar en Betel, sino que necesitas tener un Peniel en tu vida. Y no me refiero a ir a alguna reunión que tenga ese nombre, no, sino a la experiencia de transformación, a la experiencia de cambio, porque Peniel es rostro de Dios, mientras que Betel es casa de Dios. ¿Cuánta gente no ha estado por tiempos y largo tiempo, años, en una iglesia y jamás ha sido transformado? No hemos podido dejar hábitos del viejo hombre, simplemente un vocabulario que a Dios no le agrada. Todavía sigue presente en nuestras conversaciones. No puedes tratar bien a tus hijos. No sabes cómo tratar a la que te dio Dios como esposa. Viceversa. Muchas mujeres hay en las iglesias, pero nunca han tenido una experiencia de transformación. Jóvenes que crecieron y luego a los 18 despiertan a una realidad que no conocían y son seducidos por el mundo y luego se apartan de Dios. ¿Sabes? Dice que Betel es donde en Peniel es donde le cambian el nombre. Peniel es el lugar donde todo hombre necesita llegar a tener un encuentro con Dios. Todo llamado divino, escúchalo, todo llamado divino no comienza en una universidad de teología. El llamado de Dios comienza en un encuentro con Él. Allí comienzan los verdaderos llamados. Allí comienzan los verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios. Con un encuentro con la zarza, con un encuentro con el ángel, con un encuentro con una luz como la que le salió a Pablo, con un encuentro como el que tuvieron Pedro y Jesús. Sí,
Todo llamado divino comienza con un encuentro sobrenatural, transformador. Jacob se dio cuenta que el problema no era otros, porque las iglesias están llenas de personas que viven culpando a los demás. Pero Jacob se dio cuenta que su condición no era el resultado de otras personas, o no era responsabilidad de otros, sino que él tenía que confesar su nombre y tenía que sepultar ese nombre, que era un estigma para él y que era la evidencia de una naturaleza sin Dios. Por eso, para ser transformado, la transformación de Jacob comienza con el cambio de su nombre, porque el nombre Shem también define en el hebreo tu oficio y tu destino profético. Jacob es el nombre que le dio el Padre, pero hay un nombre que te dio el Padre en la eternidad, con el cual te llama hoy. Ya no será más llamado tu nombre Jacob, le dijo el ángel, sino que serás Israel. ¿Por qué? Porque al cambiarle el nombre y al edificarle otro nombre que no era el nombre normal que le pusieron sus padres, entonces él iba a llegar a cumplir su propósito existencial y el propósito de Dios. Abraham, Dios tuvo que cambiarle el nombre para cambiarle el destino. Lo llamó de Ur de los Caldeos, un hombre con maldiciones ancestrales, un hombre que arrastra una serie de cosas en su vida, pero sin embargo escuchó la voz de Dios. ¿Y qué hace Dios con él? Para convertirlo en padre de multitudes. Bueno, en Nehemías 9:7 dice la escritura, mira lo que dice Nehemías 9:7. Nehemías 9:7 dice: y tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham. Note cómo dice. Dice que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. ¿Qué te parece? Cuando Dios llama a este hombre, lo primero que Dios se da cuenta que hay que hacer con este proyecto llamado Abraham es cambiarle su nombre, y le introduce en su nombre una letra importante que es la H. ¿Y por qué esa letra tiene algo en particular? Porque la letra H en el hebreo es la letra que se dice como soplo. El significado es soplo, el ruaj. Y ruaj en hebreo es espíritu, en el griego es neuma, pero en el hebreo es ruaj. Ruaj, esa palabra es soplo, la letra H es soplo y simboliza al Espíritu Santo. Así que Dios le mete en el nombre a Abraham una naturaleza divina. Abraham de hecho quiere decir Padre enaltecido. Abraham, Padre enaltecido, pero Abraham ya es padre de multitudes. ¿No será que necesitamos que la soberbia de nuestro corazón sea quitada? ¿No será que por eso no podemos salir de determinadas cosas? Porque seguimos actuando de la manera equivocada, sin consultar y sin ser guiados por el Señor. ¿Por qué Dios te busca? Porque Él te puso nombre. Le dice a Jacob: yo te puse nombre, mío eres. Note usted que le dice: yo soy el que te puse un nombre, me perteneces.
Y ya le voy a explicar por qué. Porque esto es algo hermoso. Cuando Dios le dice a Jacob: yo te puse nombre, mío eres tú. Abraham le cambia el nombre. Todos los hombres que Dios quiso utilizar para cosas grandes, lo primero que trabajó fue su nombre. Y mire qué tremendo, porque Dios te busca porque Él quiere edificar tu nombre, para que seas feliz y seas un hombre de poder y de influencia en la tierra. En el pensamiento hebreo, el que ponía nombre a otro se convertía en su señor. Por eso es que cuando Dios en el principio crea el primer hombre, dice: señorees. ¿Sobre qué? Sé señor sobre los animales, sé señor sobre todo lo creado. Señorea, señorea. Pero ¿cuándo Adán ejerció el señorío? Cuando él empezó a ponerle nombre a los animales y se convirtió en señor de lo creado. Porque cuando alguien te pone nombre, entonces automáticamente se convierte en alguien que ejerce señorío sobre tu vida. Entonces Dios, por eso le dice a Jacob: yo te puse nombre. Yo soy el que te puse nombre. Tu papá te puso Jacob, pero yo no te puse así. Mira, el nombre con el que yo te conozco es Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Pero también la traducción hebrea es Yisrael, el hombre que vio a Dios. Qué tremendo, porque entonces Dios quiere edificar tu nombre. Mira qué hermoso esto. Jeremías 15:16 dice, Jeremías capítulo 15 verso 16: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Y mira lo que dice: porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Mira lo que dice, no lo llamaban. Este es Jeremías. Dice que cuando él leía la palabra, la comía con un gran gozo, porque se daba cuenta que él era llamado no por el nombre natural, sino por el nombre de Dios. Léalo de nuevo. Dice: porque se me llamaba por tu nombre. Entonces, ¿por qué por tu nombre? No dice por mi nombre, sino por tu nombre. Porque Dios, y dice que eso le provocaba a él. Entonces el nombre de Dios está mezclado con el nombre de sus hijos. En Isaías 43:7 ya le vas a entender mejor a este rollo. ¿Quién edifica tu nombre? Es que Dios está metido en tu nombre y quiere ponerte el nombre de Él. Dice Isaías 43:7-8: y a todo aquel que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Gloria a Dios. ¿Sabes? Por eso es que cuando tú lees la escritura te vas a dar cuenta cómo Dios se metió en el nombre de los que Él escogió. A Abraham le metió una H, la H del Ruaj. La H del Ruaj. Por eso es que, claro, en castellano todo es dicho de corrido, pero cuando usted lee en hebreo, por ejemplo, Samuel, se escribe Samú y hay un guión y luego él, porque él, eso se llama el prefijo de Dios. Ya Dios está metido en el nombre de Samú, él. Por eso es que Jeremías no se dice Jeremías, sino Jeremías. Jeremías, J-A-H. Y esa palabra J
H es una de las antiguas formas en hebreo de referirse a Dios y al Espíritu Santo. Entonces, cuando se decía es como una exhalación de viento. Entonces estaba diciendo Dios: tú eres mío y he metido mi espíritu en tu nombre. Por eso es que cuando Jeremías estaba, no Jeremías, sino Jeremías, estaba desanimado y no quería predicar más. Entonces él recordaba y sentía un fuego por dentro y una pasión por dentro, porque el nombre del Señor, a él lo llamaban por el nombre del Señor. A Samuel, Shamuel. Elías no es Elías como se escribe en castellano, es Elías, J-A-H. Y así un montón de nombres. Por eso Dios quiere meterse en tu nombre y quiere edificar tu nombre, para que ya no te llames más Jacob, para que ya no te llames más Abraham, para que ya no te llames más como tal vez te han conocido en el barrio, en tu familia, como la oveja negra, como el hombre de la mala suerte, como el hombre que no puede hacer nada. Dios se quiere meter en tu vida y para ello te va a dar su poderoso nombre. Éxodo capítulo 3 verso 13. Éxodo 3:13 dice: entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, también me digan cuál es su nombre, y qué le responderé. Y dijo Dios a Moisés, mire lo que le dice: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es el nombre de Dios. De esto se derivan los otros nombres. El nombre encriptado que los hebreos hicieron en el tetragramatón hebreo para no pronunciar ese nombre. Porque cuando alguien hablaba en primera persona, decía yo soy el pastor, entonces ya automáticamente se convertía en una blasfemia. Y para ello entonces encriptaron el nombre con las consonantes que ya todos conocemos, y se sustituye por Hashem, que quiere decir el Señor. Y los otros nombres: Hashem Adonai, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Sidkenu, Jehová Roí, Jehová Nisi, y todos los demás nombres: Jehová Sebaot, Jehová Gibor. Todos los nombres de Dios en el hebreo. Pero a Moisés le revelan la naturaleza y la esencia del nombre indecible. Y dice Moisés: yo voy a ir a predicar allá y voy a ir a hablarle a la gente. ¿Tú crees que la gente me va a escuchar? Y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les voy a decir yo? Y le dice: yo soy me envió, el Dios existente, el eterno, el Elión, el yo soy, el que era, el que es y el que siempre será, el que está en los tres tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero cuando no eres nadie en este mundo más que un simple hombre con una vara en tu mano, y tu comisión es tan grande y el llamado parece imposible de realizar, y piensas como Moisés: ¿quién soy yo?
Quizá digas, no tengo nombre, no soy conocido en la sociedad, no tengo posición social importante, pero Dios te escogió para hacer contigo grandes cosas y para ello te dio el código de su nombre. Tu nombre está escondido en el nombre de Él, porque tú saliste de Él antes de conocerlo. Antes de conocerlo a Él, Él ya te conocía a ti. Tú no eres nada antes de venir a Cristo. Pero cuando Él edifica tu nombre, puedes decir ahora, yo soy, me envió. No éramos nada, pero ahora podemos decir, yo soy. Por eso es que la autoestima de la gente está tan destruida. Pero cuando el yo soy se mete dentro de ti, entonces puedes encontrar identidad como ser humano. Encuentras valores como ser humano. Te das cuenta entonces el valor que como persona tienes, como mujer, como joven. Te das cuenta del potencial inagotable y de la riqueza que llevas dentro. Te das cuenta, se desata en ti todo lo poderoso que hay en ti. De tal manera que Moisés se le caen todas sus excusas, toda su impotencia humana. Y ahora, cuando él va, dice, yo soy, me envió. Sí, porque antes de ser hijo de Dios, no eras nadie. Yo sé lo que yo soy en Cristo. Y lo único que tenemos que cuidar es que nuestro yo soy no sea más grande que el gran yo soy, o por lo menos pretenda serlo. Porque en ese momento, entonces estaremos equivocados en nuestro camino. Cuando tú entiendes esta gran verdad, no le temes a nada. En 2 Corintios 6:9, el apóstol Pablo dice de esta manera: como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos y aquí vivimos, como castigados pero no condenados a muerte. En Hechos 13:9 hay un incidente importante. Hechos capítulo 13 verso 9, hablando del apóstol Pablo, porque a este también le trabajaron el nombre. Entonces Saulo dice, que también es Pablo. La versión Reina Valera creo que dice, entonces Saulo, que también es Pablo. Note lo que dice, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él. Note que Saulo habla de una vida pasada, pero Pablo habla del apóstol. Pablo vemos esa dualidad de nombres, pero hay uno. Por eso es que Simón, pero luego él se llamaba Cefas, y viene un cambio continuo de su nombre hasta llegarse a convertir en Pedro, que quiere decir Petros, piedra pequeña. Cefas es otra cosa, Simón es otra cosa. Pero Dios va trabajándolo hasta que se convierte en una roca en la mano de Dios, en una piedra viva. Esa dualidad de nombre desaparece y queda uno, el que Dios te da. Este Pablo, que en su pasado fue un hombre perseguidor de la iglesia, ahora ya convertido, se convierte en un instrumento de Dios. Pero vemos que dice que este hombre llevaba el nombre Saulo y que también era Pablo. Y vemos que el hombre lleno del Espíritu Santo no era Saulo, sino Pablo. Porque debemos entender que el Señor solo llena a aquellos que están vacíos de sí mismos. Pablo significa pequeño. Eso significa Pablo. Pablo significa pequeño, este hombre pequeño, pero al mismo tiempo grande en Dios. Porque cuando nosotros somos pequeños delante de Dios, entonces nosotros somos exaltados en el reino. Cuando es Dios el que te edifica el nombre. En Hechos 19:14, allá leíamos que Pablo mismo decía, no somos conocidos aquí en la tierra tal vez, pero tenemos influencia en el mundo espiritual. En Hechos 19:14 dice, y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto, o sea que eran exorcistas ambulantes. Pero el espíritu malo, porque ellos empezaron a decir en el nombre de Jesús, el que predica Pablo,
sin ellos tener la autoridad de usar ese nombre. Estaban usurpando ese nombre. Pero entonces el espíritu inmundo les contesta. En el verso 15 dice: el espíritu malo le respondió y le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y vosotros quiénes sois? ¿Se da cuenta? Para operar en el mundo de Dios, el código es su nombre. Es en su nombre que todo sucede. Todo se sujeta en ese nombre. Es en el nombre de Él que se sanan los enfermos. No tengo poder alguno, dijo Pedro. Yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Es en el nombre de Jesús que se restauran las familias. Es en el nombre de Jesús que se sujetan los demonios. Tal vez no podemos tener un nombre rimbombante aquí en la tierra, humanamente hablando, pero a nosotros nos conocen en el mundo espiritual. Por eso es que para conquistar la tierra y para que pudiera entrar a la tierra prometida, le cambian el nombre a Josué. En Números 13:16 dice: así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Porque iban a entrar en otra dimensión, iban a entrar en la posesión de la tierra. Necesitaban un cambio. Tenemos que entenderlo. Y termino diciéndote esto en Filipenses 2:8 al 11. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El trono de Dios no tiene gradas hacia arriba, tiene gradas descendentes. Entre más bajas tú, más subes en Dios. Bienaventurado el hombre que tiene influencia con Dios por su sencillez, por su humildad, por su entrega. Será feliz para siempre y Dios se agradará de él. Muchas veces oramos y le decimos al Señor: levántame. Pero usted no puede levantar un edificio si primero no va hacia abajo. Hay que ponerle fundamento espiritual. Así que donde más gloria encontremos, más abajo nos tendrá que llevar el Señor. Primero, para que no caigamos, nos debilitará en nuestra identidad financiera, familiar, en otras áreas. Pero a cada uno Dios lo tratará. Y por último, quiero decirte esto: si no conoces a Cristo hoy, hay un nuevo nombre que te espera. En Apocalipsis capítulo 2, verso 17: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, el maná encriptado, todavía está ahí, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Muchas cosas se pueden decir de ese pasaje. Lo único que te quiero decir en esta noche es que si tú vences hoy y tomas la decisión de entregarte a Jesucristo como tu Salvador personal, tendrás un nombre nuevo escrito en gloria. Allá cantábamos unos cánticos antiguos que decía: hay un nombre nuevo escrito en gloria. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No trates, amado hermano, líder que me escuchas, tal vez sea un buen
Tal vez sea un consejo a tiempo para algunos. Para otros tal vez será un llamado al arrepentimiento, para que no busquemos nuestra propia gloria, sino la gloria dársela al único que la merece. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Pedimos, Señor, que esta noche esta palabra haya residencia permanente en los corazones, en el nombre de tu Hijo amado. Y también, Señor, oro por aquellos que no te conocen, para que entreguen a ti su corazón y para que hoy sean llamados por tu nombre. Gracias, Señor. Si tú quieres aceptar a Cristo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche reconozco mis pecados, te pido perdón y te acepto como Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, dame ese nuevo nombre que necesito para vivir conforme a tu voluntad. Amén. Si te quieres reconciliar, repite conmigo esta oración. Jesús, gracias porque hoy reconozco que te he fallado, pero hoy me reconcilio contigo y regreso a la casa del Padre. Gracias por recibirme de nuevo. Perdona mis pecados, lávame y límpiame en el nombre de Jesús. Amén y amén.